Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Jacobo y voy a platicar con Vladimir Béjar Gómez. Él es candidato a magistrado por el Distrito 2 del Estado de México, obviamente para la elección del Poder Judicial de la Federación, y como usted sabe, estamos platicando con diversos personajes, hombres y mujeres, que están participando en este proceso. Se agota ya esta campaña y se acerca el 1 de junio. Vladimir, qué gusto platicar contigo. El gusto es mío, José. Muchas gracias. Muy agradecido a tu audiencia que me hayas invitado a participar aquí en este evento tan importante, porque fíjate, la elección judicial que se va a celebrar es la primera. Muchas de las cosas no las sabemos y es importante que las personas estén enteradas de cómo se va a desarrollar esta elección y que además pues con estos medios como los tuyos que son tan importantes y que tienes una gran audiencia, pues que podamos explicar de manera sencilla cómo será esta elección de 1 de junio. Vladimir, todo esto deriva de una gran reforma constitucional en materia judicial, que obviamente tuvo sus pros, tuvo sus contras, sus críticas. ¿Esta reforma la encuentras positiva que da paso a este proceso de elección? Sí, la encuentro positiva, José. Mira, la encuentro positiva por varias razones. Una, en el anterior yo soy un juez, una persona juzgadora ya de atrás, tengo más de 10 años como persona juzgadora, y en esas circunstancias nos dábamos a conocer a través de nuestras sentencias. Y eso hacía que en la mayoría de los asuntos no se tuviera la sensibilidad de que se veía solamente que era expediente y que no hubiera esa sensibilidad de que estaban las personas ahí. Ahora con esta reforma nos invita al acercamiento, que no solo nos conozcan por nuestras sentencias, sino que además nos conozcan en persona. El día de ayer precisamente tuve un evento y pues es el acercamiento, los recorridos, y en esas circunstancias no solamente nos damos a conocer ya por nuestras sentencias, sino que además en persona. Y nos da sensibilidad porque vemos realmente las circunstancias, la importancia de las necesidades que tiene que ver con la justicia, y en esa circunstancia pues también al resolver lo haces con mayor sensibilidad, es decir, que ves que la persona realmente que está llegando al tribunal está por lo más importante, que es su libertad, sus bienes, sus posesiones, su salud, y en esas circunstancias pues tenemos que hacerlo de manera más sensible. De nada nos sirve tener títulos de doctorado, de maestrías, si no somos sensibles al caso o al asunto que se nos está presentando en el momento. Algunos críticos de la reforma dicen es que con esta reforma, con esta forma de elegir, cualquiera puede llegar al cargo, gente que no tiene la preparación, pero en tu caso es diferente porque traes ya una experiencia dentro del Poder Judicial de la Federación. Platícanos un poco, para la gente que nos pueda ver, escuchar, ¿cuál es tu formación profesional? Claro que sí, José, con mucho gusto. Yo soy licenciado en Derecho por la Universidad se llama el Instituto de Educación Superior de Tecomán. Yo soy de Colima. Ahí hay una región que es un municipio que se llama Tecomán. Ahí estudié la licenciatura en Derecho. Luego estudié 2 maestrías, una en Amparo y una en Derecho. Y también estudié un doctorado con orientación constitucional. Esa es la formación académica que tengo. En la carrera judicial pues inicié precisamente como le llaman meritorio, donde tú trabajas para aprender, para hacer méritos, y una vez que adquieres los méritos, el juez te da la oportunidad y en esas circunstancias entras como oficial administrativo. Yo fui oficial administrativo, luego de ahí secretario de juzgado, luego secretario de tribunal colegiado y alcancé a ser juez de distrito y en la actualidad soy magistrado de circuito. Pareciera muy fácil, pero seguramente fue complicado. Desde que eras estudiante, pusiste la vista en el Poder Judicial, ¿te gustó, te traía, decían, ser magistrado? Pues para muchos era un sueño, era complicado llegar. Sí, José, mira, desde muy joven, te digo que desde los 14 años estaba en la secundaria, a mí me gustó mucho servir a las personas. Fui presidente de la sociedad cooperativa en la secundaria y en el bachillerato presidente de la sociedad de alumnos. Y en esas circunstancias también en mi colonia fui líder de la colonia, como es que se llama, presidente de colonia, así fui, y también presidente de una organización municipal de jóvenes, así como estatal. Entonces, eso me orientó para ser licenciado en Derecho.
yo desde muy joven, desde niño, yo quería ser licenciado en Derecho. Y recuerdo porque pertenezco a un ejido que se llama Tapeisles, en Manzanillo, Colima. Mi padre, pues ahí vivíamos en el rancho, no teníamos televisión y fuimos con un vecino y era la toma de protesta del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que era de Colima. Entonces eso generó una gran atención de todos los que estábamos ahí. Entonces fuimos a ver la toma de protesta, a mí me gustó un discurso y le dije a mi papá, oye papá, ¿quién está dando ese discurso? Me dice mi papá, es un senador. Y dije, para ser senador, ¿qué se necesita? Ser licenciado en Derecho, hijo. Entonces, desde primaria, yo dije, yo voy a ser licenciado en Derecho. En la primaria, mis compañeros de primaria te podrán testificar que me decían el licenciado. ¿El licenciado? Sí, allí en el rancho, y pues era de carrilla. Claro. Entonces, es así como al entrar a la licenciatura en Derecho, me oriento por la judicatura, entro a participar a los exámenes que había para... ¿Qué edad tenías cuando entras al Poder Judicial? Sí, tenía 30 años. ¿30 años? 30 años. ¿Por qué, José? Porque yo trabajé en el municipio, trabajé en el gobierno del estado, trabajé en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ok, sí. Y de ahí participé en 2 campañas y pues el candidato que ganó no me cumplió. Entonces, es como yo voy a estudiar, estoy estudiando Derecho y en esas circunstancias me voy a la judicatura, hago un examen primero para actuario, sin pertenecer al Poder Judicial. Voy y hago el examen, lo paso, a los 2 meses voy y hago el examen de secretario, lo paso y dije, caray, quiere decir que sí tengo vocación para la judicatura. Así es, ¿por qué? Ya tenía 30 años y yo decía, a ver, yo no me puedo, ya tenía 2 niñas, una esposa, dije, yo no puedo. ¿A qué edad te casaste? Me casé a los 22 años. A los 22 años. A los 22 años. Entonces vas creciendo profesionalmente, familiarmente, sí, con tus hijos, entras al Poder Judicial. ¿Y fue fácil? No, no fue fácil. ¿Cómo le hacías para conjugar la vida familiar, profesional y ir creciendo en el Poder Judicial? Porque, pues, ¿a qué hora vivías? Así es. No, bueno, a ver, de lunes a viernes era trabajo por la mañana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. A las 4:30 entraba a la facultad, me iba a estudiar a la facultad, salía a las 9 de la noche y de lunes a viernes ahí llegaba con mis hijas, veíamos un ratito de televisión, estaba con ellas, pero eso sí, los viernes de la noche a sábado y domingo eran completamente familiares. Me las pasaba con ellos y que nos fuéramos a pasear, que tuvieran mucho tiempo en familia. O estudiamos en Colima, nos íbamos a Manzanillo a pasarla ya con los abuelos. Entonces, realmente teníamos esa gran convivencia como familia. Se me hizo más difícil en el Poder Judicial Federal, fíjate, José, te platico. Entré al Poder Judicial, mi hijo David estaba bebé, y un día llegué a casa y despertó el bebé y se me quedó viendo y dice, ¿y este quién es? O sea, hizo la expresión de, y efectivamente casi no estaba en casa porque el trabajo en la Judicatura Federal te lleva mucho tiempo. Claro. Llegas muy temprano y te vas muy tarde, y aunque se establecen horarios que se podría decir que se respetan las 8 horas, lo cierto es que quien ya tiene bastante avance en el trabajo, pues continúa con una jornada y a veces sale uno muy tarde. Y bueno, pues uno iba empezando y habría que demostrar, y eso me permitió ser secretario muy rápido. Yo solamente fui oficial administrativo 1 año, 2 meses, de ahí brinqué de secretario y a los 10 años soy juez federal. ¿Y es difícil ser juez federal? Sí, José, muy difícil. Mira, yo participé en 5 concursos para ser juez de distrito. En el 5º es donde yo quedé ya como juez, pero eran participaciones, recuerdo, de 1,260 participantes, de 1,360. No eran empujones políticos como dicen los críticos del Poder Judicial, que había llamadas, decían, ahí va Vladimir y súbanlo. No es así, no es así. A mí no me tocó conocer a alguien que fuera así. Nos tocó conocer pues, el esfuerzo de que te dedicabas los 2 meses previos al examen a enfatizar lo que tenías que estudiar, porque el primer examen era de selección, era, si me lo permiten decir, el embudo. Ahí es donde
salía el mayor número de participantes en ese examen de conocimientos. Entonces, había que tener un enfoque claro y una anticipación por lo menos de 2 meses de preparación de estudio. Y es así como pasas primera etapa, luego te vas a un examen de proyecto donde haces una sentencia, lo que resuelves, y después un examen oral que te lo aplica un jurado. Entonces, pues es un proceso difícil, y que depende realmente de la experiencia que vas adquiriendo a lo largo de los años en la judicatura. Entonces, pues es como logras pues, poder pasar un examen. A mí me tocó, te decía, participar contra 1.260 participantes, 1.300 para 15 lugares, para 10 lugares. Entonces, sí era una cuestión de mucha competitividad, y ahora en estos momentos, bueno, también tiene su forma, tiene su sistema. Es decir, también se puede decir que llegar a la judicatura ahora será sencillo, pues tienes que ir a elecciones. Pero la conformación del Poder Judicial, muchas veces tienes que salir a otras ciudades, otros estados para asentarte ahí donde te toca tu distrito. ¿En qué momento sales de Colima y llegas al Estado de México, que aquí está la sede del Poder Judicial donde te desarrollaste? Sí. Mira, con mucho gusto. Yo soy de Colima, Colima. En 2005 ingreso al Poder Judicial Federal como meritorio y como oficial judicial. Eso hace que esté trabajando en Puente Grande, Jalisco. Ahí se me dio la oportunidad en el sistema penal. Entonces, una plaza complicada, ¿no? Sí. Pero te formó, te ayudó a ver los asuntos jurídicos con mayor, no sé, objetividad, pero también cuidado. Sí, te platico. A mí me gustaba más la materia administrativa, la materia penal, no tanto. La materia civil sí me gustaba, pero me dio la oportunidad de estar en la materia penal. Y tengo un dicho, donde Dios te siembra, es preciso florecer. Entonces, pues me tocó estar en el sistema penal y había que florecer, había que hacer las cosas bien, prepararte para hacer las cosas de acuerdo a las exigencias del trabajo. Entonces, pues empezamos en el sistema penal y recuerdo, por ejemplo, de un amigo que iba a resolver un asunto, el juez se fue de vacaciones, lo dejó a él encargado y me dice, oye, voy a resolver este asunto que el juez no ha sacado. Dije, oye, ten cuidado porque ese asunto tiene sus características de peligrosidad. Él lo resuelve, condena y a los 15 días lo matan en una gasolinería. ¿Eso no te hace replantear tu desarrollo en el Poder Judicial? ¿No te hace dudar, decir, sabes qué, mejor me regreso con mi familia y busco otra actividad? ¿O te fortalece la idea de seguir por ese camino, Vladimir? Te fortalece. Sí lloras al amigo, sí lo sentí, sí lo viví, sí me afectó un rato porque él me comentó el asunto, se lo pudimos platicar. O sea, sí hubo un sentimiento de un buen amigo que falleció ahí. Entonces, que es con que a su familia y demás, pero te fortalece porque estás haciendo lo que te gusta, que lo disfrutas, que lo estás viviendo a plenitud, que saber que puedes ayudar a las personas a obtener justicia es una satisfacción maravillosa. Mira, yo te platico de un asunto, por ejemplo, de un secuestrador que por primera vez presentó un proyecto donde la ley solamente establecía 50 años como mínima pena. Sí, no podías aumentar a 50 años, más de 50 años a un secuestrador. Ese secuestrador hizo cosas horribles. Le presenté al juez un proyecto arriba de 300 años de prisión, cuando el Código Penal solamente permitía 50. ¿Y cómo lo recibió? Me dijo, oye, esto no se puede, me dice el juez. Le dije, juez, no va a haber alguien que revoque eso. Está hecho con una sensibilidad de lo que realmente está pasando, porque es complicado para los jueces penales aumentar las penas, siempre la dejan en la mínima, para no meterse en la argumentación, ¿sí? En algunos jueces. Entonces, bueno, dile, pon un párrafo, ¿por qué no vamos a aplicar ese artículo del Código Penal Federal? Sí, lo ajustamos, me lo afirmó el juez, se fue a las instancias superiores, se confirmó, conoció a la Suprema Corte sí hay pena vitalicia y se queda el señor. Y ahora en la actualidad pues es muy sencillo porque encuentras la ley especial sobre secuestro y las penas son altísimas, pero antes no había eso cuando me tocó hacer ese proyecto. Entonces,
es cuando te da la satisfacción de que hay una persona que realmente estaba dañando gravemente a la sociedad, a las personas, y que recibe una pena de acuerdo a sus hechos. Entonces, son cosas que vas viviendo en la judicatura y que pues tienes que tener esa sensibilidad. A mí me tocó recientemente, vimos un asunto ahí en el tribunal donde una niña aquí en el Estado de México, que no sé por qué a veces algunos médicos se vuelven insensibles, ¿no? Era una niña que no estaba recibiendo la atención médica, de escasos recursos, y al no recibirla adecuadamente perdió un porcentaje importante de su pulmón. Cuando conocimos del asunto, inmediatamente ordenamos que se le diera un especialista y estaban hostigando a la mamá con cobrar y cobrar, y también dijimos, no le vas a cobrar. Entonces, son cosas que realmente dices, que sean sentencias, que sean decisiones que le sirvan a las personas. De nada le sirve una sentencia que esté colgada en la pared. Claro. O sea, que realmente le sirva a la persona. También mucho se critica que los jueces o magistrados no son tan abiertos para recibir pues, a las personas involucradas en los casos, que pues, van a tocar la puerta y pues, no les abren. Esto es importante también, tener comunicación con quienes están esperando una justicia expedita y pues que no les perjudiquen en algunos casos. Sí, José, es muy importante. En mi oficina, la puerta es de cristal. Estaba una puerta de madera y yo dije, no, a mí tengo una puerta de cristal para que se vea qué está haciendo el magistrado en su oficina. Esa fue una cuestión. Y dos, una política, se dice, de puertas abiertas. Claro. Es decir, la secretaria y las personas que están conmigo tienen la instrucción, una, de que las personas que me quieran ir a decir algo, a hacer un alegato, se dice de oídas, a platicar algo de su asunto, son recibidas en ese momento. Y la segunda, no me gusta que se vaya a tratar mal a la persona. Yo tengo algo muy claro. Si tú tratas mal a una persona, a esa persona no se le va a olvidar. Porque tú eres un servidor público y no se le va a olvidar. En cambio, si la tratas bien, si la recibes bien y demás, puede ser que al tiempo se olvide eso. Uh-huh. Pero si tratas mal a una persona, no se le va a olvidar. Y es que la esencia de esta reforma, hay que decirlo, impulsada por el expresidente López Obrador y avalada por la Cuarta Transformación por Morena, era la narrativa, es que el Poder Judicial tiene que ser más cercano, tiene que tener un rostro más social, pues que la justicia sea incorruptible y que pues los jueces y magistrados pues no se vendan, ¿no? Es lo que dice la Cuarta Transformación. ¿Esto es posible con lo que tú has visto del Poder Judicial y la esencia de esta reforma? Mira, la reforma traerá su correr, su transcurso. Podremos hablar ya de la reforma sobre lo que se vaya encaminando. De lo que sucedió o de lo que está sucediendo en la actualidad es, sí hay jueces que no tienen sensibilidad, que no reciben a las personas, que se cierran en una burbuja y que no hay acercamiento con las mismas. Y parte de eso tiene que ver, José, con la formación. Me explico. Cuando yo pedí la oportunidad de entrar al Poder Judicial, el juez me dijo, solamente le voy a pedir una cosa, no lo quiero ver desayunando, tomándose un café, platicando con el Ministerio Público o con los defensores. Usted no puede tener ese trato. Entonces, nos van formando de tal manera que no puedas tener esas conversaciones con las partes o con las personas en general. En aquellos momentos incluso hubo una jueza de distrito que la destituye el consejo porque va a una fiesta, le toman una foto y en la foto a un lado está un narco. Okay. Entonces, esas circunstancias son las que fueron llevando a los jueces y magistrados a que vivieran de su casa, su familia, un círculo muy cerrado de amigos o de amigas, y al trabajo, otra vez a casa. Eso es lo que generó precisamente la circunstancia de que te pudieras ver involucrado en una cuestión que afectara a la función o que se dijera que no tendrías imparcialidad, que serías parcial hacia alguna de las relaciones que tú tuvieras con las personas. Y eso complicó la relación. Entonces,
pues lo que te puedo decir es que esa parte es correcta. Sí es cierto de que los jueces no estábamos cercanos a las personas. Yo recuerdo en una ocasión, ya como juez de distrito, participaba en esas reuniones que se hacen de seguridad. Y se enteraron en el consejo que yo estaba en esas reuniones y me cambiaron de lugar. Es decir, no se permitía. Yo iba porque yo era un juez penal, claro, y me gustaba escuchar y saber cuál era la problemática de la región y qué estaban haciendo los policías, los ministerios públicos, los militares para dar esta seguridad. Les di cursos a los preventivos, a la policía preventiva, a los militares, a la marina, precisamente para que cuando hicieran su trabajo de detención se hiciera bien, respetando los derechos humanos, y que si realmente era un infractor, una persona peligrosa para la sociedad, pues que no se les fuera a caer el asunto por una cuestión de formalidad. ¿Qué le puedes decir, Vladimir, a las personas que nos pudieran ver, escuchar, de que tú no serías un magistrado corruptible o un magistrado que pues, se resista a las presiones, porque manejan casos muy complicados y los que seguramente sí de repente hay presiones o algún ofrecimiento de, oye, ¿sabes qué? Échanos la mano y te vamos a apoyar? ¿Qué le puedes decir a quien nos ven o escuchan que tú no eres así? Sí, gracias, José. Bueno, tengo 10 años como persona juzgadora con experiencia. En esos 10 años no he tenido una sanción por parte del Consejo de la Judicatura Federal respecto de corrupción, de nepotismo, de ninguna índole, por mínima que sea, no he sido sancionado en esos 10 años como juez. Y antes, los otros 10 años, tengo ya 20 años en el servicio, tampoco, es decir, desde que fui oficial judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal, no recibí ninguna sanción, y como juez tampoco. Entonces, eso habla de que una persona como su servidor respeta la ley. Y, si me lo permiten en la expresión, yo sí le tengo miedo. Yo no podría dormir tranquilo si hubiera recibido dinero, si estuviera haciendo algo ajeno a mi función por la cual me gusta tanto y sirvo al país. Es decir, no dormiría tranquilo, no estaría a gusto conmigo. Tengo una forma de pensar, no soy una persona de recursos importantes, trabajo con la medianía y, por ejemplo, a mis hijos lo que les quiero dar es un buen nombre, que le digan que su padre fue corrupto, que su padre fue sinvergüenza. Eso, la verdad, no me gustaría darle a mis hijos. Que mis hijos tengan, lo único que les puedo dar es un buen nombre y que sepan que su padre trabajó con honradez, con profesionalismo, con entrega a su trabajo, como también con entrega a su familia, a sus hijos, a su esposa, a la familia. Entonces, de esa manera me gustaría dejarle a mis hijos una buena función, y a ustedes como personas ciudadanas que reciben justicia y que acuden a nuestros tribunales, pues que tengan esa tranquilidad de que conmigo respecta, no habrá una cuestión de corrupción o de que me lleve a mí a decir este asunto va por mis intereses o por los intereses que yo tuviera con otras personas. Tengan esa seguridad de que yo no dormiría tranquilo y sobre todo de que a mí me gusta dejarles un buen nombre a mis hijos, que sepan, que sientan orgullosos de su padre. Gracias. Ahora, que les puedas explicar también cuál sería tu responsabilidad como magistrado, porque mucha gente desconoce, se va a elegir ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces, pero dicen, a ver, ¿qué hace el juez, no? ¿Qué hace el magistrado? ¿Qué hace el ministro? Que les pueda explicar qué es lo que hace un magistrado diferente de un juez. Claro que sí, José. El Poder Judicial de la Federación, claro. Claro que sí, José. Bueno, nosotros observamos que las cosas que hace un presidente municipal, un gobernador o el propio presidente de la República, en este caso la presidenta de la República, estén bien, estén de acuerdo con la Constitución y con la ley. Y en esas circunstancias, por ejemplo, si un acta de nacimiento no se quiere registrar con el nombre que propicia la identidad de la persona y por la cual se siente identificada, y el presidente municipal no quiere hacer la corrección, entonces se acude al Poder Judicial, se acude al juicio de amparo, se llama juicio de amparo, y lo vemos muy seguido en las defensorías públicas federales. Los defensores públicos federales atienden a las personas, se presenta la demanda, ¿y qué sucede? Bueno, su servidor, al revisar ese asunto, concede un amparo, da razón a la sentencia para que a esa persona se le ponga el nombre con la cual se identifica, en el caso cuando un presidente municipal no quiere hacer eso.
En el caso del gobierno del estado, bueno, existe una serie de trámites desde licencias, para cuestiones de transporte, donde todo lo que haga un gobernador o una gobernadora en su ámbito de gobierno administrativo, los actos que hacen, sus decisiones, también son revisadas por nosotros para que estén de acuerdo a la Constitución y a la ley, así como el caso de la Presidencia de la República. Es decir, nosotros revisamos, José, el trabajo de los gobiernos, estatal, municipal, federal, los congresos. Entonces, en estas circunstancias, revisamos que eso esté de acuerdo a la Constitución. Ahora, ¿cómo pueden votar por ti y en qué región del Estado de México? Claro que sí, José. Bueno, les van a dar en esta elección 6 boletas, 6, para la federal. En la federal, una de esas boletas será color rosa. Van a encontrar en el lado izquierdo el apartado de mujeres, magistradas y magistrados, va a decir ahí en el encabezado magistradas y magistrados, y en el área izquierdo estarán las mujeres y en el lado derecho estará la sección de hombres. Ahí me vas a encontrar en la boleta rosa, al final va a decir Béjar Gómez Vladimir, número 32. Además, aquí en pantalla van a aparecer cada uno de los municipios que serán donde ustedes votarán por mí, por el Guardián de la Justicia, en el Distrito 2 del Estado de México. Entonces, yo les pediría que cuando les entreguen esas 6 boletas, vean la de color rosa y apóyenme y voten por el 32, que humildemente se me ha dicho el Guardián de la Justicia. Gracias. Un mensaje final para quienes puedan vernos y escucharnos y que no tengan la oportunidad de hablar en esta campaña. Bueno, pues quiero saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Me siento muy contento de estar participando, que me reciba aquí José en este medio tan importante y agradecerles su atención. Quiero decirles que estaré a sus órdenes en las oficinas de caso de llegar y ganar, pues que seguiré trabajando y atendiéndoles con puertas abiertas, recibiéndoles y que sobre todo sus asuntos serán vistos con un sentido de justicia, aplicando siempre el derecho, revisando bien las constancias, que el asunto salga de acuerdo a lo que se advierte en el derecho y en las constancias y sobre todo con un sentido de justicia. Pues muchas gracias y hasta la